La suma de vectores es una operación muy común en física a la que se recurre comúnmente cuando tenemos problemas de estática, dinámica, fluidos, electricidad o magnetismo. Vamos a ver cómo una suma como esta se puede simplificar utilizando una calculadora científica. Nos vamos a apoyar en el modelo básico de calculadora Casio FX82, aunque hay modelos más avanzados que tienen más funciones y con los cuales el proceso es más simple. La tecla clave o la tecla fundamental es esta que viene rotulada como Pol y en segunda función tenemos Rec. Esa tecla se utiliza para pasar de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Antes de todo, es muy importante verificar que la calculadora esté programada en grados sexagesimales. En la pantalla debe de aparecer una D. Si en lugar de D aparece una R o una G, hay que oprimir 2 veces la tecla Mod y seleccionar la opción correspondiente a DEG. Con esto vamos a comenzar a descomponer cada uno de los vectores en sus componentes rectangulares. Lo que vamos a hacer es pasar las coordenadas polares, las cuales son la magnitud y la dirección de cada vector, a sus respectivas coordenadas rectangulares. Entonces, comenzaremos con el vector de 120 newtons, que denominaremos el vector A, y hacemos lo siguiente. Tecleamos en primer lugar Shift, seguido de la tecla de Pol, que se refiere a coordenadas polares, pero con el Shift activamos el modo de rectangulares, es decir, vamos a pasar de polares a rectangulares, y ya que aparece Rec seguido de un paréntesis en la pantalla, tecleamos 120, es decir, en primer lugar va la magnitud, después utilizamos la tecla de coma y después 30. No es necesario teclear la tecla de grados, minutos y segundos. Tampoco es necesario cerrar paréntesis, oprimimos igual y aparecerá en pantalla el valor de la componente X de ese vector. Así tenemos un valor de AX de 103.9 newtons. Ahora, sin borrar la información que está en la pantalla, vamos a teclear alfa, después la tecla de tangente, aparecerá una F en la pantalla, oprimimos igual y nos aparecerá el valor de la componente Y. Así es que AY nos quedó con un valor de 60 newtons. Bien, ya tenemos con esto descompuesto el vector A. Sus componentes rectangulares son 103.9 para X y 60 para Y. En modelos más avanzados de Casio, aquí por ejemplo tengo el FX95, el procedimiento es más sencillo. No tenemos en la misma tecla coordenadas polares y rectangulares, más bien aquí están separadas en las teclas de más y de menos, se activan ambas con el Shift. Entonces vamos a pasar los 120 newtons y los 30 grados a coordenadas rectangulares. Para esto tecleamos Shift, después la tecla de menos, eso activará Rec, seguido del paréntesis. Introducimos los valores de las coordenadas polares, que son 120 de magnitud, tecleamos coma, solo que aquí no hay una tecla de coma, entonces hay que teclear nuevamente Shift y la tecla que cierra paréntesis, ahí tenemos la coma. Después introducimos el ángulo, que es 30 grados, oprimimos igual y en la pantalla nos aparecen los dos valores de las componentes X con 103.9 y Y. Para poder visualizarla hay que desplazarnos con las teclas del control. Toca el turno de descomponer el vector que está en el segundo cuadrante. Ese vector tiene una magnitud de 100 newtons y una dirección de 40 grados con respecto al eje menos X, pero aquí es conveniente tomar el ángulo que forma con la parte positiva del eje X. Entonces a 180 le restamos 40, eso nos dará un ángulo de 140 grados. Entonces a este vector le vamos a llamar B y hacemos el siguiente proceso en la calculadora. Tecleamos Shift,
después la tecla de Pol, se activa rec, se abre paréntesis, introducimos el valor de la magnitud, después tecleamos coma, después 140, que es el ángulo, oprimimos igual y tenemos una componente de X para el vector B de menos 76.6 newtons. La componente X quedó negativa debido a que el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Las componentes de hecho se refieren a las coordenadas del extremo del vector. Ya sabemos que en el segundo cuadrante X tiene que ser negativa. Sin borrar lo que está en pantalla, vamos a teclear alfa, la tecla de tangente, oprimimos igual y esto nos lleva al valor de la componente Y del vector B. Tal componente, por lo tanto, resulta ser 64.27, que redondeamos a 64.3 newtons. La descomposición del vector de 80 newtons, al que llamaremos C, será con las coordenadas polares 80 y 270 grados. 270 debido a que está o coincide con la parte negativa del eje Y. Entonces tecleamos Shift, Pol, eso activa rec con el paréntesis, introducimos 80, después coma, después 270, tecleamos igual y nos queda una componente de Cx igual a 0. Por supuesto, la componente tiene que ser 0 porque el vector es completamente vertical. Sin borrar esto de la pantalla, tecleamos alfa, después tangente, oprimimos igual y con eso obtenemos la componente CY. Esta es negativa y tiene que tener la misma magnitud que el vector. Así CY es igual a los 80 newtons apuntando en la dirección negativa del eje Y, de ahí el negativo. Una vez determinadas las componentes de todos los vectores, vamos a obtener las componentes del vector resultante. El vector resultante tendrá sus dos componentes Rx y Ry. Rx será la suma de todas las X, AX más BX más CX. Entonces tecleamos 103.9 menos 76.6. Es una suma algebraica, por lo tanto es importante el signo, más 0 y oprimimos igual. Esto nos da un valor de 27.3 newtons. Hacemos lo mismo para obtener Ry, que es igual a AY más BY más CY. Esos valores que obtuvimos son 60, 64.3 y menos 80. Entonces los sumamos algebraicamente y tenemos una magnitud de componente vertical del vector resultante de 44.3 newtons. Por último, vamos a obtener la magnitud y la dirección del vector resultante. Ya que tenemos las componentes, ambas componentes son positivas, lo cual significa que el vector resultante está en el primer cuadrante. La magnitud, como sabemos, se obtiene a partir del teorema de Pitágoras con los valores de las componentes, y la dirección se obtiene con la función inversa de la tangente. Sin embargo, con la calculadora ahora sería un proceso en el que tenemos que pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Vamos a teclear directamente la tecla de polares. Esto nos activa Pol seguido del paréntesis. Hay que tener cuidado de no teclear Shift y después Pol, porque eso nos activa Rec. Ahora vamos en un proceso al revés, de rectangulares a polares. Entonces Pol, se abre el paréntesis, tecleamos primero la componente X, esto es muy importante. Primero va X, después la tecla de coma, después la componente Y, que es 44.3, nos alcanza a mostrar en la pantalla. Oprimimos igual y con esto tenemos la magnitud del vector resultante, que es 52.03, que vamos a dejar en 52 newtons. O sea, la suma de los tres vectores que tenemos originalmente
nos lleva a un vector cuya magnitud es de 52 newtons y que se encuentra en el primer cuadrante. Sin borrar lo que tenemos en la pantalla, vamos a teclear alfa, después la tecla de tangente, oprimimos igual y eso nos conducirá al ángulo o a la dirección de ese vector resultante. Esto es 58.4 grados, ya redondeado. En resumen, tenemos un vector resultante con dos componentes positivas, eso quiere decir que está en el primer cuadrante. La magnitud es de 52 newtons y la dirección es de 58.4 grados. ¿Qué pasa cuando la dirección que nos arroja la calculadora, es decir, cuando el ángulo es negativo? En este caso podríamos tener un vector resultante que bien se encuentre en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, y el ángulo estaría medido en la dirección del movimiento de las manecillas del reloj, que como sabemos es contrario a la dirección en cómo se miden los ángulos. Por lo tanto, lo que hay que hacer en ese caso es a 360 grados restarle ese valor numérico y eso nos posiciona en el cuadrante correspondiente midiendo el ángulo desde la parte positiva del eje X.